Aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a pasar con nuestra entrevista del día. Se encuentra con nosotros Víctor Suárez, quien es diputado y por la provincia de Santiago y además uno de los aspirantes a ocupar la presidencia de la Cámara de Diputados en el próximo proceso de sustitución de las directivas de estos hemiciclos. Domingo del Pilar y una servidora Laura Castellanos estaremos en la entrevista. Buenos días y bienvenido. Víctor, un placer tenerte por aquí. Gracias, para mí es un honor también compartir con usted y con cada uno de sus seguidores, que son bastante a nivel nacional e internacional. Víctor, hay una corriente, si se quiere, dos opiniones. Una de que el comité político que se va a reunir el próximo lunes y probablemente tenga algún tipo de decisión sobre esto, o que se decida que los diputados escojan ellos mismos, que los bufetes escojan, bueno, las cámaras escojan ellos mismos a quienes le deben presidir. ¿Usted se inscribe en cuál? ¿En cuál resultaría favorecido? ¿A dónde hay que hacer menos amarres? Sí, no solamente por hacer más o menos amarres, sino que nosotros que respetamos todo lo que es un ordenamiento jurídico, dentro del Partido de la Liberación Dominicana existen los estatutos y el artículo 25 en su letra F establece que es potestad del comité político. Lo que el comité político ha hecho muchas veces es un poco dividir la función. Elige el presidente y la vicepresidenta o vicepresidente de ambas cámaras y le deja al bloque de diputados del PLD elegir a sus voceros, a los secretarios del bufete y a la secretaria del bloque. Le dejan esa boronita como para que no digan que no les tocó nada. Un premio de consolación. Y no premio como consolación. Yo fui electo vocero, va incluso una comisión del comité político a supervisar, porque dentro del bloque el vocero es el que lleva la voz cantante, que entiende las líneas generales de lo que son los temas con el partido, como política del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados en este caso, pero es una decisión de mucho más alto nivel y responsabilidad elegir los presidentes de las cámaras por diferentes razones. Y yo me circunscribo a lo que dicen los estatutos y creo que ha sido saludable los últimos procesos de elección donde se eligió a Julio César Valentín, del cual rindió grandes frutos como presidente de la Cámara de Diputados, fortaleció su liderazgo dentro de la provincia y hoy podemos tener en 2 periodos consecutivos que ha sido senador de nuestra provincia, porque también esa posición puede, si lo haces bien, colaborar para tú crecer políticamente. Y en el caso de Abel, que también fue aceptada la designación, hoy, que desde el 90 no ganábamos una alcaldía en Santiago, tenemos un nuevo alcalde, además de que lo ha hecho bien. Entonces me inscribo que si el comité político entiende que el bloque, que sean ellos que decidan que sea el bloque, porque así que establecen los estatutos. Pero a propósito de que usted cita a 2 de sus compañeros que ya han presidido, 2 colegas diputados que abogados de Santiago, coincidimos. Esa tercera corriente aboga por la territorialidad, de que si el presidente del Senado es de una área, por ejemplo, del Distrito Nacional en todo caso, que se siga esa corriente de escoger a un presidente de la Cámara de Diputados de Santiago. ¿Entiende usted que debería continuarse con esa práctica o hay que dejar esa autonomía que el comité político decida de manera autónoma a quién seleccionar? Es dentro de la autonomía del comité político. Ellos lo que han entendido y han sido inteligentes en la interpretación de que debe haber espacio de poder. Por ejemplo, ahora mismo vuelve a ser reelecto el presidente, al cual también felicitamos, prácticamente con el 62% del voto del dominicano y dominicana, que lo ejerció el 15 de mayo, tiene el Poder Ejecutivo, su presidente del sur. Tendrá el Senado posiblemente otro presidente o la misma presidenta de aquí, del Distrito Nacional o de Santo Domingo. Entonces, el Cibao, yo no digo solamente Santiago, el Cibao, 14 provincias bien productivas, bien representativas y que aporta al PIB, al Producto Interno Bruto de la economía nacional, al presupuesto, tener una de las cámaras. Y ha sido de Santiago, ahora mismo 2 de Santiago aspiramos a la misma posición, hay otro compañero que es de San Francisco de Macorís, y yo creo que también darle una participación dentro de lo que es el organigrama del Estado Dominicano a través de la Cámara de Diputados. Hay un tercer factor en ese proceso de selección que parece que también puede traer inconvenientes y es el tema de las tendencias a lo interno del partido. Y siendo más específica, el danilismo y el leonelismo, que aparentemente se habían repartido sin mayores inconvenientes las fuerzas en las cámaras, algo que se interpreta que podrá seguir siendo así, pero aquí estuvo Elpidio Báez esta misma semana y por sus declaraciones uno se atreve a poner
existen dudas de que realmente se esté reconociendo este acuerdo que según él no es tal acuerdo y no tiene tal nivel de formalidad. Es que el acuerdo primero fue tratar de salir de un impasse con el tema de la reelección y la modificación a la Constitución y de algunos diputados que se sublevaron a una decisión del comité político, que también debió analizarse en algún momento, porque no puede un partido organizado como el PLD dar como una anuencia válida que cuando tú no estés de acuerdo tú hagas una sublevación y que luego tenga que hacer un acuerdo político o un pacto dentro del partido para seguir apoyando una decisión ya aprobada por nuestro organismo de mayor nivel. Lo que habla de equilibrio. Ahora yo me pregunto qué es equilibrio. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una amplia cercanía y trabajé en la Procuraduría General con Francisco Domínguez Brito. Pero yo antes de conocer a Francisco Domínguez Brito había sido circulista, presidente del comité de base, presidente de intermedio en Gurabo, yo tengo una carrera. Yo apoyé al presidente Fernández en el 96, lo apoyé en el 2004, lo apoyé en el 2008 en su reelección, porque creo, como él decía en aquel momento, el tema del modelo norteamericano, 2 periodos y nunca más, es saludable para darle continuidad a un buen gobierno. También vivimos la experiencia pasada de Hipólito Mejía, que el pueblo no le dio los votos para que se pudiera reelegir y ese modelo se ha visto que ha funcionado. De cara a la reforma de 2010, en el cual yo me oponía, pero votamos, porque fue la decisión de nuestro comité político, de cambiar ese sistema y participé activamente en la aprobación de la reforma pasada para que el presidente de la República se pudiera repostular, que el pueblo lo pudiera votar y que fue ampliamente favorecido. Entonces, con eso te quiero decir que el equilibrio no obligatoriamente es que Leonel ponga uno y que Danilo ponga otro, sino que se elija un perfil. Incluso yo propongo aquí un programa tan visto, que ojalá se haga, que los aspirantes, que son 7 en la actualidad, el comité político en su potestad le diera hasta 5 minutos. Dígame por qué usted aspira, qué usted ha hecho en la Cámara de Diputados, qué proyecto ha promovido, cuáles comisiones ha presidido, ha sido vocero, qué liderazgo tiene dentro de su bloque y con los demás partidos, porque tenemos que llevar gente con experiencia. Y si a usted le dieran esos 5 minutos, ¿cuáles serían esas, la ponencia suya, por ejemplo? Adelante. Solo que aquí no serían 5, un poquito más concentrado. No, pero rápidamente, mira, yo creo que habrá convocatoria del Consejo, nosotros lo reformamos, yo fui presidente del Ministerio Público, fui presidente de Justicia, en la reforma constitucional presidí el título 5 del Poder Judicial, fui vocero, actualmente soy presidente de Relaciones Exteriores. Hemos tenido una gran experiencia y muchas iniciativas nuestras han sido aprobadas. Tenemos un perfil también un poco jovial. Yo creo que la Cámara de Diputados hay que acercarla más a la población, no solamente con métodos clientelares, sino en términos del conocimiento. Aquí hay un gran desconocimiento que hacen los diputados, por eso todas las encuestas dentro del sistema político que se ve mal valorado en las encuestas, los diputados todavía salen peor valorados todavía, porque mucha gente desconoce que fiscalizan, cómo representan, cuáles son sus actividades legislativas. Yo propongo, por ejemplo, que la Cámara de Diputados debería tener una oficina independiente que pudiera recibir propuestas de la ciudadanía de iniciativa legislativa. Por ejemplo, Laura, tú tienes que te gusta investigar, que eres abogada, que quiere depilar, cualquiera de ustedes dicen, tal ley me gustaría que fuera modificada en tal sentido. Qué bonito que ustedes pudieran ir, no tienen iniciativa legislativa, no llenan los requisitos para hacer iniciativa popular reconocida legalmente, y usted pudiera ir a una oficina o en una provincia del país, tener una oficina de la Cámara de Diputados para todos los diputados, que se pueda depositar esa iniciativa, que esa iniciativa llegue a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que se pueda discutir y ver la posibilidad de que si mejora o no ese proyecto, tú pudieras decir qué diputado lo asuma, si te considera que ese diputado lo pudiera trabajar mejor, o que la Cámara de manera, si no automática, pudiera tomar en consideración en virtud al tema, apoderar a un diputado que asuma la propuesta y que le dé participación al país con relación a esos temas. Víctor, retomando el tema partidario, a propósito de que usted mencionaba los acuerdos a que se arribó en el pasado para salir de la crisis que les afectaba en ese momento, la vicepresidenta de la República hoy, en un artículo que publica en esta semana en el periódico Vanguardia del Pueblo, se refiere a la necesidad de respetar esos acuerdos a que se arribó y de que de una vez por todas el partido, el comité político, el PLD, se aboque a respetar las resoluciones dictadas en el 8º Congreso Jorge Botello.
¿Usted cree que esos acuerdos que se aprobaron en ese momento son letras muertas o deben retomarse algunos de esas decisiones, de las 15 que fueron anunciadas en su momento, y una de ellas incluía ponerle los denominados candados a la Constitución para evitar modificaciones en un futuro muy cercano? ¿Cree usted que se le debe dar seguimiento a eso, que se debe respetar esas decisiones? Mira, yo creo que todo lo que son acuerdos para respetar, lo que no se le debe dar la mala interpretación a que se ha acordado. Cuando se habla de equilibrio no te da nombre y apellido de quién debe ser que dirige el Senado ni la Cámara de Diputados. Por ejemplo, un diputado que sea de Radamés Segura y que sea muy buen diputado, ¿no puede ser el presidente de la Cámara de Diputados? Me pregunto yo, siendo PLDista, siendo diputado. Un diputado que sea de Francisco Javier García, o de José Tomás Pérez, o de Domínguez Brito. Usted responde a la línea de Domínguez Brito. No es que correspondo, yo correspondo a la línea del Partido de la Liberación Dominicana. Pero usted no es ni dalinilista ni leonelista. Yo he trabajado en los dos casos, lo he apoyado a los dos y lo he defendido a los dos cuando entiendo que lo he tenido que defender. En el caso de Francisco tengo una gran amistad, tengo un gran vínculo con él y su familia. Lo apoyé cuando aspiró a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero respetando a los demás compañeros. ¿Usted cree que llegará el momento en que se va a dar un nivel de confrontación en el PLD entre el doctor Leonel Fernández y el licenciado Danilo Medina por el control del partido, ya que algunos incluso han estado pidiendo que se adelante la escogencia de la dirección para el próximo año? Bueno, eso está dentro del mismo acuerdo. Yo lo que sí creo que ya el Partido de la Liberación Dominicana no aguanta más proceso de espera. Yo creo que los tiempos han ido cambiando, el partido debe, un partido organizado, moderno, con una vocación, patrimonio del pueblo dominicano, que surgió como una respuesta de una negativa de lo que era la práctica del PRD, y que el sistema nos está llevando a que todos los partidos prácticamente somos los mismos, sin importar la gran disciplina partidaria que se ha ido perdiendo, sin importar la gran organización del PLD. Y yo creo que el PLD debe dirigirlo personas con tiempo para dirigirlo, personas que tengan también visión de lo que debe ser un partido en el gobierno, como le ha tocado al PLD, vamos para 16 años, pero que sea fruto de un consenso, pero no por el miedo de una crisis. Los partidos, como una familia, tienen que estar preparados para cuando venga una decisión difícil también salir adelante. Ahora, yo lo que creo que acuerdos que violen las aspiraciones de otros futuros compañeros tampoco son saludables de cara a un futuro. Pero se supone que ahí viene el 2019, donde el partido tendrá la oportunidad de renovar muchos de esos aspectos, pero a pesar de que eso fue también consensuado en su momento y parte de un acuerdo, hay quienes incluso tienen la idea de que eso se pudiera adelantar. El tema del 2019 nunca me gustó, porque ya yo conozco lo que ha venido pasando, y si ustedes analizan cuándo se ha renovado el comité político, ni el mismo comité central. Me dijeron en el 2001, en el 2005 yo debí cumplir en el 2010. Sin embargo, lo que se ha ido es aumentando la matrícula y prácticamente el comité central ya somos más de 600, prácticamente nada más sesionamos cuando hay que ratificar alguna decisión del comité político. Así mismo ha pasado con el comité político. Al tú dejarlo para el 2019 y las próximas elecciones son en el 2020 y el candidato a lo interno, la precandidatura empieza ya en el 19, no habrá un escenario, va a ser la excusa para nosotros tocar esos temas. Yo creo que nosotros, y era de lo que abogábamos cuando unificamos las elecciones en el 2010, en la reforma constitucional, de que esta espera, si se quiere, o esta parte muerta desde el 16 de agosto del 16 hasta el 16 de agosto del 20, nos dé por lo menos los 2 primeros años un poco de respiro, para que los partidos políticos se puedan repensar, reestructurar, porque a veces yo me río cuando hablamos de la ley de partidos, pero sin embargo hablamos de la ley de partidos políticos, sin embargo en la práctica actuamos como que no creemos en la ley de partidos políticos. ¿Qué habla la ley de partidos políticos? ¿Cómo debe funcionar un partido político? ¿Cómo debe tú financiar las actividades del partido y de las campañas? ¿Qué tú vas a hacer con muchos candidatos que son cuestionables? Pero se castiga el transfugismo. Y por ejemplo, el que más habla de la ley de partido político es el PRM. ¿Y cuántos candidatos del PLD ellos llevaron? ¿Cuántos candidatos llevaron bien cuestionados, que todavía siendo electos son cuestionados? Entonces yo creo que también debemos dejar la doble moral. Es decir, si yo creo, por ejemplo, que esta calle debería ser de una vía, yo no debería estar transitando otra en 2 vías si yo creo en eso. Y creo que esos partidos deberían dejar ya el discurso, discutir lo que puede ser una buena ley de partidos. A mí me gustaría un código electoral. Yo siempre lo he dicho, que te establezca todo lo que es la ley
electoral que te establezca todo lo que normaría la vida de los partidos políticos, todos los procedimientos, todos los recursos, y que en ese solo código tú pudieras tener todo lo concerniente al sistema político y de partido de la República Dominicana. Pero ¿cuál sería la agenda del partido con este tema? Según el vocero del PLD, ya hay voluntad política para hacerlo. De hecho, según él, esa voluntad política es vieja y no estamos claros en qué ha impedido que se apruebe según esa perspectiva, pero claramente lo que parece es que el PLD, bueno, ya salió del proceso electoral, entonces parecería que ya está más dispuesto a hacer las aprobaciones de cambios legislativos que se necesitan. La última vez que se discutió, se llegó a un acuerdo donde el PRM incluso firmó el informe para aprobar la ley de partido. Cuando llegó al hemiciclo, se retiraron porque no estaba de acuerdo con el proyecto. Es decir, una cosa lo que se hace dentro, que yo he dicho que son los laboratorios de los proyectos de leyes y de las discusiones del Congreso. La gente cree que el diputado va a una sesión y levanta la mano o le da un botón electrónico para sí o no. Bueno, pero muchos sí. Muchos sí, esa es la realidad. Entonces para eso tenemos también que saber cómo elegir. Pero están las comisiones, yo desde que llegué he presidido comisiones, donde tú tienes una agenda, tú llevas un proyecto, tú lo discutes, tú lo apruebas, tú lo rechazas, tú lo modificas, y ahí se llegaron a acuerdos y luego no se cumplieron, porque había también cómo echar el lodo dentro de un proceso electoral que se avecina. Yo lo que sí entiendo en este momento, que son proyectos difíciles, Laura, te digo por qué, porque norma la vida de los partidos políticos y aquí hemos actuado como chivos sin ley, y tiene que ver la voluntad de un partido chiquititico como de un partido grande, con vocación de poder, como otro partido que está en el poder, y yo creo que en este momento ya la sociedad no le va a perdonar a ninguno de los partidos que no pongan su granito de arena para poder consensuar y dar esa ley. Bueno, la verdad, Víctor, es que la impresión que tenemos todos es que se quería mantener sin aprobación hasta el proceso electoral. Ya pasó el proceso electoral, donde efectivamente, como tú dices, no solo en el PLD, sino en el PRM y en los demás partidos, no tenían la camisa de fuerza de una ley de partidos, entonces ya superado ese proceso electoral, entonces ya podemos ver la ley de partidos. Ojalá sea así. Esa es la impresión que tenemos. Pero ojalá sea así y que ya se apruebe. ¿Pero usted favorece que se apruebe ahora o que sean los integrantes del próximo Congreso? Yo no creo que en el caso suyo va a estar como quiera, ya usted va a su tercer periodo. Le agradezco a Santiago, sí, que a pesar de su juventud. Me dio la oportunidad de reelegirme por tercera ocasión y por segunda ocasión reelegirme, ser electo por tercera ocasión, en este caso como el más votado. ¿Pero usted favorece que se haga ahora? Está bien consensuada. Si se pudiera ahora, por ejemplo, yo vi una declaración de Cristina muy buena, la presidenta del Senado, que van a sesionar 3 veces a la semana para darle salida a leyes importantes, incluyendo esas, como algunas que manda la Constitución del 2010 para ir adecuando a la misma. ¿Debería la Cámara de Diputados también tomar 3 días en vez de...? Yo propongo que sí, pero no lo estamos haciendo. Hicimos una esta semana, la otra semana fue un trabajo de comisión para adelantar. Por ejemplo, mi comisión tiene prácticamente preparado, que es la comisión que presido de Relaciones Exteriores, todos los tratados internacionales que tenemos en nuestra carpeta, y además nos abocamos ya para darle el informe final a la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Víctor, volviendo, a mí me encanta el tema partidario y yo... y le dan tanta tela por donde cortar. En el pasado le he escuchado a usted abogar por los ideales del profesor Juan Bosch. Usted se ha definido como un seguidor, como una persona que cree en los principios. ¿Usted cree que el PLD debería mirar hacia Juan Bosch? Claro. ¿Debería volver atrás, repensarse y seguir un poco más los lineamientos del profesor Bosch y volver a retomar el tema, que es el lema más que el tema, de servir al partido para servir al pueblo? Totalmente de acuerdo. Mira, es que los partidos políticos no podemos ser todo lo mismo y que yo mañana me quite la chaqueta de PLD y soy PRMista, soy PRDista y vengo a hablar del mismo tema. El PLD fue un partido de liberación nacional, es un partido que tiene ideología, es un partido que tiene una filosofía de vida, un partido que tiene educación, pero que lo hemos perdido de cara al ejercicio del poder. Por eso yo quiero que las nuevas autoridades tengan tiempo para dedicarse al partido, secretario general con más tiempo para el partido. Y deberían haber sanciones disciplinarias. Por ejemplo, el Partido Reformista acaba de expulsar a 13 dirigentes. ¿Usted cree que ese proceso debería llegar también al PLD? El PLD tiene que hacerlo, porque nosotros tenemos gente que se fue a ser candidato por otro partido y no ha llegado el momento de que eso tiene que pasar al comité político y tiene que ser sancionado. Pasó con Gilberto cuando aspiró por el PRD. Pero no solamente por eso. ¿Cuántos compañeros no están actuando conforme a lo que son los lineamientos del partido? Entonces también debemos retomar, si hay algo que todos estamos de acuerdo en este país,
es que este país necesita más educación y estamos mejorando con tanda extendida, estamos dando las herramientas del lugar como primer inicio de cuando las madres tienen que trabajar, pueden encontrar una estancia infantil. Sabemos ya que ser bachiller no es importante para conseguir un trabajo, que incluso ni ser ya universitario, sino que hay que tener una maestría. Es decir, tú tienes mucha competencia, entonces el PLD debe retomar lo que era la educación. Era la puerta de la entrada al partido, eran los círculos de estudio. Nosotros debemos retomar, quizás no con tanto rigor, pero sí que por lo menos, ¿quiénes del PLD quieren ser candidatos? Un mínimo de preparación, un mínimo. Aquí están llegando diputados que no saben lo que es una ley. Entonces, es verdad, es el poder del pueblo, es la representación, es quien vota por la gran mayoría, pero los partidos deben postular personas con condiciones que también se sientan orgullosos de los mismos partidos, porque cuando un diputado o un senador no actúa bien, también se le pega al partido al que él pertenece. Yo creo que debemos retomar la mayoría de los ideales bochistas, deberíamos retomar la parte de la educación y deberíamos tomar la disciplina. Víctor, no tenemos más tiempo. Aparentemente el tema de la presidencia no va en el próximo comité político. Sí. Aparentemente será un poquito más adelante, pero desde ya te deseamos suerte en ese proceso. Claro. Ya veremos cómo fluyen las cosas. Sí, ojalá que me den la oportunidad. Yo me la dio el bloque como vocero y hicimos un gran trabajo. Si nos la dan como presidente de la Cámara, le daremos continuidad, como decía el lema de Danilo, a todo lo que está bien, pero haremos los cambios de lugar de lo que creemos, que es acercar más ese poder del Estado, primer poder del Estado, a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que son parte también esencial de nuestro pueblo. Les deseamos éxito. Gracias. Gracias por estar aquí. Señores, despedimos a Víctor Suárez, diputado por la provincia de Santiago y aspirante a la presidencia de la Cámara de Diputados. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana nos vemos aquí a la misma hora.